Hola a todos, mi nombre es Julio. El día de hoy vamos a aprender a usar las placas Arduino. ¿Pero qué es Arduino? Arduino es una plataforma electrónica basada principalmente en un microcontrolador. Este microcontrolador es el que se encarga de ejecutar tareas. Esta placa es muy utilizada en robótica. Pero esta placa Arduino 1, la que salió inicialmente, ha tenido más variedades. Por ejemplo, acá tenemos un Arduino Mega. Este Arduino Mega se diferencia en que tiene más pines de entrada o de salida y también tiene más entradas analógicas. Después tiene casi las mismas características. ¿Cómo identificamos la tarjeta Arduino? Esta tarjeta Arduino, por ejemplo, podemos observar acá que tiene una conexión USB que va a ir a la computadora, ¿ya? Y la computadora lo va a alimentar con corriente a esta placa Arduino. Acá lo que tenemos es un conector para colocarle una fuente de alimentación externa, ¿ya? Por ejemplo, puede ser una batería o puede ser un adaptador de voltaje. Ahora, acá vemos, por ejemplo, que tiene un reset. Este reset es como un reset, es como reiniciar la computadora. Solamente lo apaga y lo prende, pero la programación se mantiene ahí. Ahora, esta fila de acá son pines digitales. Estos pines digitales se pueden usar como entrada o salida, pero hay algunos pines que son PWM, que PWM significa modulación por ancho de pulso, ¿ya? Estos PWM son solamente algunos, no son todos, son los que tienen una rayita ahí, no sé si se puede observar, tienen una rayita, los PWM. Ahora, ¿cómo se diferencia un pin normal de un pin PWM? En que el pin normal tiene una entrada o salida de 0 o de 5 voltios. En cambio, el PWM se le puede hacer variar el voltaje. O sea, puede ir subiendo progresivamente o bajando progresivamente el voltaje de 5 voltios. O sea, puede tener, por ejemplo, 1.2, 1.4, 1.8, 2 voltios, puede ir incrementándose o puede ir también disminuyendo. Luego, acá en esta parte vemos las entradas analógicas. En estas entradas analógicas nos sirve para colocar los sensores. Por ejemplo, acá tenemos un sensor de luz. Este es un sensor de luz. Acá tenemos un sensor de temperatura. O podemos colocar acá un potenciómetro para controlar el voltaje que va a ingresar a la entrada analógica. Y en la parte de acá tenemos ya los pines para alimentar el protoboard o el circuito. Acá tenemos los pines que son que dice GND. Estos que dicen GND es de tierra. Luego hay uno que dice 5 voltios y otro que dice 3.3 voltios. Esos de ahí son para alimentar acá el circuito. Y el de acá tenemos el microcontrolador. Ahora, para nuestro circuito podemos utilizar algunos componentes, como por ejemplo los diodos LED. Los diodos LED, que puede ser de color amarillo o rojo. O podemos utilizar también los diodos Zener. Los diodos Zener nos va a permitir estabilizar un voltaje. Podemos utilizar también los transistores. El transistor es un componente que está formado por el colector, la base y el emisor. Tiene tres terminales y la base se encarga de controlar la corriente que pasa entre el colector y el emisor. Acá tenemos también unos pulsadores que en algún momento lo vamos a utilizar en los circuitos siguientes. Luego acá tenemos resistores.
Los resistores nos van a permitir limitar la corriente en el circuito. Luego acá tenemos un motor, un circuito integrado para un siguiente proyecto. Y acá tenemos los conectores, los cables para conectar, mejor dicho. Estos cables nos va a permitir armar el circuito en el protoboard, en este protoboard. Pero, ¿cómo funciona este protoboard? Este protoboard, lo que acá vemos es que tiene, por ejemplo, una fila de huequitos. Acá hay una fila y acá hay otra. Acá se puede observar dos filas. Esta primera fila de acá, toda la fila está interconectada adentro, ¿ya? Y esta segunda fila está interconectada adentro. ¿Eso qué significa? Que si nosotros conectamos un cable acá, en esta primera fila, y conectamos otro, por ejemplo, en la misma fila conectamos ahí, es como si estos dos cables estuvieran unidos así. ¿Ya? Y lo podemos utilizar todos los huequitos hasta el último, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, si conectamos uno ahí y uno en la otra fila, ahí están separados. Ahí no hay conexión entre los dos. Solamente si este lo conectamos en la misma fila va a haber conexión. Por eso que se acostumbra a colocar el positivo acá de la fuente se coloca el positivo de acá. El negativo o el GND se coloca acá en el menos. Así se acostumbra a conectar. Lo mismo sucede en el otro extremo. Toda esta fila de acá está interconectada. Y toda esta otra fila también está interconectada. Son independientes las dos filas. Ahora, ¿qué sucede en medio? En medio están interconectados en grupos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 están interconectados. Por ejemplo, acá también los 5 que están así están interconectados. 1, 2, 3, 4, 5. Y estos 5 con los otros están separados. Por ejemplo, si nosotros queremos conectar un circuito y para unir así dos terminales, podemos colocar uno acá y el otro acá, en el mismo grupo de huequitos, dentro de los 5. Porque si este lo conectamos aquí, ahí no hay conexión entre los dos. Si lo conectamos acá, menos va a haber conexión. Solamente va a haber conexión si es que está dentro de los 5 huequitos. A ver, repetimos nuevamente. Acá, en los extremos, hay una conexión de toda una fila. De toda una fila. Y una segunda conexión de otra fila más. Acá en los extremos también hay dos filas grandes. Y acá en medio hay conexión en grupos de 5. 5, sí, 5. De 5 en 5 están conectados. Eso nos va a permitir armar los circuitos. Entonces nosotros acostumbramos, por ejemplo, a colocar, por decir, el tierra, acá el negativo, al negativo del protoboard, y el positivo al positivo en el protoboard. Y después hacemos ya el circuito. A continuación vamos a ver cómo se instala Arduino en nuestra computadora. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página web de Arduino, arduino.cc. Luego nos dirigimos a Software y Descarga. Acá vamos a ubicar Descarga de Arduino IDE. Como podemos observar, la última versión es Arduino 1.8.8 y vemos que tiene para varias plataformas como Windows, Mac o Linux. Acá elegimos Windows. Después nos va a descargar un archivo y lo vamos a instalar. Seguimos ese procedimiento nada más. Esta parte lo vamos a obviar y vamos a imaginar que ya está instalado Arduino y lo vamos a ejecutar. Buscamos Arduino, ingresamos. Aquí hay dos cosas muy importantes que hay que verificar antes de utilizar Arduino.
Nos vamos a herramientas y vamos a verificar que tenga la placa correcta, elegir la placa correcta. Por ejemplo, si vamos a utilizar Arduino 1, debe estar marcado acá Arduino 1. Si utilizamos otra placa como Arduino Mega, debe estar marcado acá con Arduino Mega. En este caso es Arduino 1. Está correcto acá. Lo otro muy importante es verificar el puerto. Automáticamente Arduino ha elegido un puerto y debe estar marcado acá también. Si Arduino 1 se colocó en el COM 8, debe estar acá marcado COM 8, porque si marcamos acá COM 1 no va a funcionar correctamente. Entonces ya verificamos la placa y el puerto. Ahora podemos empezar. En esta parte se pone la programación. A esta programación se le llama Sketch. Y este Sketch tiene dos funciones muy importantes, la Void Setup y la Void Loop. Cada función empieza con una llave y termina con la otra. Esta otra función empieza con la llave y termina con la otra. Lo que tiene acá son dos mensajes que no se van a ejecutar, son solamente mensajes. En esta función Void Setup se declara acá los pines que se van a utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar el pin número 4, el 5, y cómo van a funcionar de repente como entrada o salida. Entonces acá en esta función Void Setup vamos a declarar lo que vamos a utilizar. En el Void Loop lo que vamos a hacer es indicarle qué van a hacer esos pines que hemos elegido, ¿no? Cuál va a ser la rutina que se va a hacer. Entonces acá se declara qué pines se van a utilizar y acá qué van a hacer esos pines. Algo así más o menos es lo que se hace en este sketch. En el siguiente video vamos a ver o vamos a hacer un primer ejemplo de un sketch para controlar un foquito LED para que prenda o apague. Por hoy muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse en este canal para que puedan ver todos estos videos o otros videos que también tenemos de electrónica. Muchísimas gracias.